Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas, que hoy día va a ser bastante distinto, bastante especial. Primero, no cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, que está en asuntos familiares, sino había estado con nosotros conversando con la otra cosa que hace especial este programa. Ustedes la conocen, Jimena Rincón, una personalidad política importante, fue precandidata a la presidencia de la República, ha sido una alta personalidad del Partido Demócrata Cristiano, y no hace mucho, en una rueda de prensa, declaró que ya vota rechazo por una serie de razones que explicó en esa oportunidad y que seguramente las vamos a conversar aquí también. Así es que va a ser un programa que rara vez hago yo, de preguntas y respuestas, quizás de repente meta cuchara para analizar algo, pero básicamente este programa está en manos de Jimena. Te agradezco que hayas venido a este canal, que seguramente no es muy bien visto por sectores de la revolución triunfante que hay en este país. Y antes de empezar, les quiero recordar, amigos, y espero que salga el icono hoy día, lo del jueves en la noche en la Casa del Jamón, el tablao flamenco, donde participan artistas como Eli, dama, Ocaña, Francisco Delgado en baile, Juan Pablo Cofré guitarra, Valentina Villegas y Francisco Delgado en cante. Ya saben, es un restaurante, ustedes tienen que reservar en el teléfono ahí mesa, no hay tantas mesas, van a comer, van a tomar, van a escuchar música, la van a pasar bomba, como ya está ocurriendo todos los jueves. Ya hay gente que se convirtieron en habitués, en regulars del programa. Y con eso pasamos a otra cosita chica que quiero agradecer, porque todos los fines de semana llega algún asistente a este programa, alguna persona que lo ve con frecuencia, muy cariñosa, y me traen alguna cosa, un libro. Me han traído libros viejísimos, antiquísimos, verdaderas joyas. No los he puesto en venta, los tengo guardados, y me han traído de todo. Y uno de ellos es la gente de la pastelería Puli, que es una pastelería que está en San José de Maipo, me parece. Y me trajeron unos pasteles y unas tortas exquisitas que ya no existen, pasaron a la otra vida, se fueron a mi estómago hace rato. Muy rico, muy agradecido a la gente cariñosa que a veces me hacen regalos, a veces me mandan saludos, qué sé yo. Y ahora vamos a partir con Jimena. Bueno, te quisiera, no sé ni por dónde empezar contigo, porque yo creo que en este momento te estás constituyendo, te guste o no te guste, quieras o no, lo hayas pensado o no, una persona, un referente importante en la política, porque tú eres representante de un partido que ha perdido el rumbo, me parece a mí. Hace rato se convirtió en un vagón de cola de la izquierda. Su dirigencia no se sabe a dónde va. Normalmente parecen estar mendigando por puestos en el gobierno, por posibilidades de formar parte de la máquina del Estado. Y me gustaría que tú hagas tu propio juicio respecto a esa situación. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la invitación a esta conversación en este portal de Villegas. Yo creo que la Democracia Cristiana es un partido tremendamente importante en la historia de nuestro país. Yo entré a militar a los 14 años, no voy a contar cuánto fue eso para que no empiecen a sacar cuentas con los dedos. Pero es mi segundo hogar, mi segunda casa, mi segunda familia. Y creo que hay muchos y muchas, la inmensa mayoría de nuestro partido, de nuestros militantes a lo largo del país, y lo digo porque si hay algo que he hecho durante mi vida militante es conectarme con los dirigentes a lo largo de todo el país, con los militantes de base, con las directivas comunales, regionales. La inmensa mayoría siente y piensa muy parecido a lo que nosotros hemos liderado junto a mi colega Matías Walker, Joana Pérez, el diputado Erika Edo, el diputado Jorge Zafirio y Miguel Ángel Calisto. Una posición que se atreve a estar en contra de lo que señala el gobierno actualmente y que le pide al país respaldar un texto que la verdad no nos representa, nos divide. Un gobierno que es bastante inconsistente. El día viernes fuimos citados por el presidente de la República, que es el jefe de la campaña del apruebo, a que le respaldáramos la renovación del estado de emergencia, un estado de excepción que permite, ¿no es cierto?, al gobierno tomar medidas frente a desorden público, a alteración del orden público. Y uno dice, parece bien, es una herramienta, ¿no es cierto?, constitucional, pero es extraño que te pida el gobierno que tú le renueves ese estado de excepción si ese mismo gobierno, que es jefe de campaña de la opción apruebo del texto constitucional, está solicitándole al país que apruebe un texto que no consigna esta medida.
inconsistente, ¿no? Es como al menos contradictorio. Entonces, creo que la inmensa mayoría del país quiere orden, quiere paz, quiere acuerdos, no quiere reproducir esa histórica sensación de que un grupo le impuso a otro un texto constitucional. Y nos encontramos al final del camino de este proceso constituyente de la primera parte, y así lo quiero nombrar yo, porque creo que después del 4 de septiembre viene la segunda parte. Nos encontramos al final de esta primera parte con un texto que nos divide, que no nos representa, que no ha logrado el primer cometido, que es una casa de todos donde cada uno de los miembros de esta sociedad se sienta representado. ¿Cuál es la parte que te parece a ti más inaceptable de esta proposición? Personalmente me parece que casi no hay aceptables realmente, salvo en aquellas partes donde entran en una especie de lírica de mala calidad, por lo demás mal redactada. Pero si uno examina las proposiciones concretas, puede estar salvar alguna en lo concreto, porque en la generalidad hablar de protección del medio ambiente, por ejemplo, lo dice cualquiera. Entonces, ¿cuáles puntos específicos te parecen especialmente peligrosos? Hay algunos, por ejemplo, que se inclinan por esto de generar distintas autonomías judiciales para distintos pueblos, partiendo de la base que existe una entidad distinta al pueblo chileno, que serían los pueblos originales. Pero quizás tú tengas otra idea. ¿Cuáles son los puntos que te parecen simplemente no solo divisivos, sino que francamente peligrosos para la integridad de este país? A ver, no puedo dejar de decir que hay cosas que me parecen súper atractivas del texto. Y claro, uno puede decir, las dice cualquiera, pero las reconoce el partir diciendo que Chile es un Estado social y democrático de derechos, creo que es algo en que nadie podría estar en desacuerdo. Y obviamente establecer un catálogo de derechos sociales también es parte de lo que obviamente un texto constitucional tiene que recoger. Ahora, lo importante es que ese catálogo de derechos sea un catálogo de derechos que sea financiera y jurídicamente sostenible. Y eso es algo que lamentablemente el texto no garantiza. Y lo digo con fundamento. Primero, porque a diferencia de otros textos constitucionales que han establecido, ¿no es cierto?, una gradualidad para ir otorgando los derechos y han partido por educación, vivienda, salud, aquí se establecen más de 100 derechos sociales garantizados sin recursos, y basta ver, ¿no es cierto?, lo que ha pedido el presidente de la República en materia de reforma tributaria, y el ministro de Hacienda dice el 70% de lo que esta reforma logre recaudar va a ser para salud y educación. Y uno dice, wow, ¿y cómo financiamos el resto de los derechos sociales? Sin meternos ni siquiera en el tema de la nueva institucionalidad que está comprometiendo este texto constitucional, y que los expertos que han estudiado, ¿no es cierto?, dicen que cuesta entre 28.000 y 45.000 millones de dólares, o sea, fuera de toda reforma tributaria discutible. Y además, el segundo tema muy relevante en esto es que no cuenta con recurso de protección a efecto de demandar la materialidad del derecho si el Estado no cumple con esta garantía. Dicho aquello, ¿qué cosas me preocupan? Primero, me preocupa un hecho que está fuera del texto, pero que envuelve a todo el texto, y es el hecho de que el mandato de la Convención era lograr unir al país. Y ese mandato, claramente, y es cosa, ¿no es cierto?, la discusión de todos los días, no se logró. Tenemos al país enfrentado, a las familias enfrentadas, a los territorios enfrentados. Y después, si nos vamos al texto mismo, tenemos se establece jurídicamente que Chile es plurinacional. ¿Qué es lo que es eso? Muchas naciones, y partimos por Chile, los chilenos y las otras 11 naciones de pueblos originarios. Pero dice el mismo texto que son esas en principio, pueden haber otras más. Segundo, terminamos con lo que conocemos como el poder judicial, un poder autónomo, independiente, y pasamos a sistemas de justicia, tantos sistemas de justicia como pueblos o naciones existan. Eso es grave desde el punto de vista de lograr independencia, autonomía, certeza jurídica. Tercero, las autonomías comunales, regionales y de los pueblos indígenas. Fernando, el texto constitucional no señala cómo se resuelven los conflictos que se suscitan entre esas autonomías. Y eso es obviamente ya un problema gigantesco desde el punto de vista del desarrollo y las oportunidades para nuestro país. Y después ya nos podemos ir, ¿no es cierto?, a la Cámara al Congreso de Diputadas y Diputados, que tienen facultades financieras, administrativas, del poder de decidir financieramente los destinos, los recursos del país, y me dicen, pero Jimena, tranquila, porque hay concurrencia del presidente o la presidenta. Y yo les digo, perfecto. Y si esa presidenta o presidente quiere la reelección, como se consigna en el texto, ¿le va a decir que no a sus diputadas y diputados?
Sí, bueno, solo para empezar. Solo para empezar hay mucho más, pues son como 500 artículos, 400 artículos, una cosa. 300 y tantos artículos, porque se subsumieron en menos artículos que los que tenían, que eran los 499, pero son lo mismo. Como conversamos antes que empezáramos el programa, yo te recordaba que el año 64 el país estaba también dividido en dos secciones, pero la democracia cristiana, con el liderato de Eduardo Frei, supongo que Radomiro Tomic también fue importante en esa época, y otras grandes figuras que ya no existen. Palma, Leighton, claro. Frei. Ellos encontraron un camino que se llamó Revolución en Libertad y que concitó el apoyo de la enorme mayoría del país. Todavía me acuerdo del resultado, 1.600.000 votos Eduardo Frei, un poquito menos de 1 millón Salvador Allende. Ellos supieron encontrar una salida, encontraron un concepto creativo, digámoslo así, que se concretó o no, esa es otra historia. ¿Cuál crees tú que debiera ser el rumbo que debiera tomar la democracia cristiana para dejar de ser un patético carro de cola, mendigando con el sombrero en la mano cargos, sin ninguna idea propia en este momento, con pérdidas de militancia, pérdidas de votos, un proceso que lleva años? ¿Cuál debiera ser la dirección a la cual debiera apuntar para recuperar su vitalidad y, fuera de eso, darle una alternativa al país, a todas estas personas que no están ni con la derecha, sea lo que sea eso que llaman derecha, o con la izquierda, que ahí sí sabemos exactamente qué significa? ¿Cuál sería el rumbo, a tu juicio? ¿Qué harías tú si estuvieras en condiciones de manejar las cosas? ¿Cuál debiera ser ese rumbo? ¿Cuál debiera ser el llamamiento de la democracia cristiana? Yo creo que mi partido al que pertenezco desde los 14 años, es lo más parecido a nuestro país, con personas con mucho sentido común, y estoy hablando de la militancia, no de la dirigencia, con mucho sentido común, con mucha pertenencia a hombres y mujeres en el ámbito técnico, profesional, educacional, tremendamente esforzados, que surgen desde la oportunidad que da al país el desarrollo a través de la educación. Creo que Frei Montalva, y tú tienes mucha razón, marcó la historia política del país de manera innegable. Y probablemente estamos donde estamos porque no hemos sabido como partido defender nuestras convicciones y nuestros principios. Y hemos entrado en una suerte de transacción con la izquierda, que surge en un momento también muy complejo de la historia de Chile, en medio, ¿no es cierto?, de la dictadura, para abrirnos espacio a recuperar la democracia. Y uno entiende ese momento, pero nos fuimos desdibujando y cediendo a lo que otros planteaban sin defender nuestras propias convicciones. Yo creo que hoy día el trabajo, la educación, la dignidad, la descentralización son ejes que movilizan al país. Y lo digo como mujer de región. Yo nací, crecí, estudié en Concepción. Soy una hija de una profesora y de un abogado que eran los primeros profesionales en su familia. Y creo profundamente que si nosotros logramos volver a defender nuestras convicciones sin transarlas con los otros partidos, siendo capaces de pactar y acordar la revolución, ¿no es cierto?, en libertad de aquella época, que yo planteaba como la revolución en dignidad en mi programa de gobierno, estableciendo el término de la concentración económica, política, territorial del país, dando oportunidades efectivas a las regiones, a los hombres y mujeres que se esfuerzan. Creo que vamos a poder lograr conectar nuevamente con el desarrollo que el país necesita, pero sin doblegarnos ante otros, sino que defendiendo nuestras convicciones. Tú hablas de defender nuestras convicciones. Yo no tengo claro cuáles son las convicciones que ahora pudieran tener. Yo no veo ninguna. Digamos, estoy hablando no de ti, estoy hablando del partido, estoy hablando del señor del PIN, estoy hablando de todas esas personas que se sumaron, simplemente se declararon de izquierda hace rato. Y yo te pregunto si no crees que llegó el momento, más que de defender convicciones que es difícil definir o que pueden estar incluso algunas obsoletas, ¿no crees que es el momento de crear convicciones, de crear nuevos ejes? Porque no solo, bueno, el planeta completo está en una situación distinta en todos los planos. La gente tiene otras demandas, hay otras situaciones, guerras en Europa como nunca nos habían imaginado que iba a ocurrir de nuevo, el tema ambiental, en fin, un montón de cosas. Una generación mucho más demandante, a veces incluso más allá de lo que corresponde, pero es un hecho político que hay que considerar. ¿No crees que llegó el momento de crear convicciones nuevas, de hacer el esfuerzo de leer lo que está sucediendo, interpretar lo que está sucediendo y decir, esta es la esencia de lo que ocurre,
Y esta es la forma como debemos encararlo. Olvidémonos de la revolución en libertad, olvidémonos de cosas que ya se han convertido en una convención, en un estándar, que las mujeres, que la igualdad de derechos, eso ya forma parte, digamos, de la mercadería habitual. Hay que crear algo nuevo. Y en ese plano yo te pregunto si no has pensado y meditado, no has tratado de buscar un nuevo eje que le dé no solamente a la democracia cristiana la tarea de revivir viejos cuerpos que pueden estar muertos o pueden estar, digamos, bajo tierra, y crear algo nuevo. Crear algo nuevo como que pareciera ser lo que los tiempos están pidiendo. Sí, de hecho yo creo que mucha gente ha votado por la izquierda en estos últimos años, por la apruebo, por la Constitución y por esto y por lo demás ya, un poco porque piensan que se requiere algo nuevo y la única alternativa que tienen, aparentemente creen ellos, es esa. Y entonces se suman a eso, como se han sumado tantos demócratas cristianos. Pero parece que hay que crear algo nuevo, Jimena, creo yo. Algo original. Algo que tome en cuenta lo que está pasando ahora en este país y en este planeta. Y no meramente decir, bueno, nosotros creíamos tal cosa y se nos olvidaron y ahora yo quiero que las recuerden. ¿No crees tú? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Okay. Y voy a ahondar en aquello. Tú dices, hay cosas que ya se dan por descontadas. Cuidado, el tema de la paridad, que debiera darse por descontado, no se da por descontado. Y hay algunos personajes de la política que les cuesta avanzar en ese sentido. Puede ser, y yo creo que como principio se estableció. Ahora la ejecución, la materialización puede ser más dificultosa. Yo creo que para algunos es un principio que existe y que tiene que ser defendido y que no está en cuestión. Yo di la pelea cuando terminamos con el binominal para que existiera un mínimo de representación, ¿no es cierto?, en los cargos de elección popular. Hoy día eso está como descontado. Ya la convención fue paritaria y yo creo que cualquier proceso que venga hacia adelante tiene que ser paritario. Pero a algunos les cuesta todavía mucho asimilarlo como algo que ya llegó y que ya no va a retroceder. Entonces, efectivamente, hay cosas que tienen que estar. Hay cosas de la vieja política o de los viejos discursos que yo creo que tienen que ser reeditados y obviamente ayornados a los nuevos tiempos. Y hay cosas que son de los nuevos tiempos. El tema de la sostenibilidad tenemos que ponerlo en el siglo XXI. Ya en el siglo XX y el siglo XIX no nos sirve. Y eso también obliga a que nuestro sector productivo, y mira cómo lo digo, productivo, vale decir empleadores y trabajadores, tienen que entrar en una nueva fase de relación. Y voy a poner un ejemplo. Y yo era ministra del Trabajo, así que puedo dar testimonio de aquello. Nos costó avanzar, y no lo logramos, en el teletrabajo. Porque la cantidad de prejuicios que había, de trabas que había desde el mundo del trabajo, dirigentes sindicales, a que esto fuera parte de la nueva era productiva, existían. ¿Qué ocurrió? Vino la pandemia y aquí estamos. En el teletrabajo, ¿no es cierto? Aquí estamos. En el teletrabajo a 1000. Hoy día hacemos reuniones por Zoom, hacemos ciertas funciones a través del teletrabajo y ya no se discute. Entonces creo que necesitamos abrirnos a esos nuevos códigos que suponen modernidad y también suponen calidad de vida. Entonces creo que hay que combinar las dos cosas. Recuperar parte de lo que estaba en el pasado, ayornándolo probablemente, y ponernos nuevos desafíos que son parte de los nuevos tiempos. Y ahí, y termino con esto, también tenemos que entender que esto no puede ser solo la cultura del tener o de las cosas hechas, donde nuestros hijos son un poco de eso, ¿no? Todo rápido, todo fácil, todo instantáneo. Eso no es así. Y tiene que haber una dosis y una cuota de esfuerzo al latigazo y la patada en el poto para que los cabros empiecen a moverse un poco. O sea, yo creo que tenemos que entender que las cosas cuestan y no son instantáneas y suponen un proceso. Y detrás de cada logro hay un tremendo esfuerzo. Ahora voy a tener que, por un momento, interrumpir la conversación con Jimena, porque ustedes saben que yo tengo que sobrevivir. Este programa funciona no con maná caído del cielo, sino que con aportes de Patreon, entre paréntesis, las personas que siguen todos los días este programa o muy a menudo y que no están en Patreon. Yo les pido que se hagan parte de este apoyo, porque si no, un programa simplemente... nosotros no somos la Coca-Cola, digamos, funcionamos en el día a día. Y así que voy ahora a mis sponsors. Quiero contarles de un sponsor nuevo que se llama Be Light. Es un producto realmente espectacular de desinfección, muy superior a todo lo que ustedes hayan conocido, hayan oído, sabido y usado en su vida. Es un producto que resulta de la electrólisis del agua,
Vean ustedes, la electrólisis del agua, vean en Wikipedia lo que es la electrólisis, produce un desinfectante absolutamente inocuo para criaturas vivientes como nosotros, como sus mascotas, pero absolutamente letal para todas las bacterias y virus. Es realmente impresionante el efecto de este producto, que usted lo puede tener en su casa para vaporizar, lo debiera tener en los establecimientos públicos donde circula mucha gente, colegios. Esto destruye absolutamente todas las bacterias, todos los virus, y no produce absolutamente ningún efecto. Por ejemplo, al contrario del cloro, que destruye, pero también lo destruye a uno. Si uno respira cloro, no es buena idea. Be Light, estimados amigos, están viendo los detalles a mi derecha, espero que esté saliendo, y si no, se los voy a ir contando el resto de los días. Un producto espectacular, que yo creo que se va a transformar como otros en norma futura de nuestras vidas, en este mundo donde cada día aparece un virus nuevo, una enfermedad nueva, y ya uno no sabe de dónde salen, pero salen. Continúo con Inviertanusa, ustedes ya saben, una empresa chileno-norteamericana en la red que les permite invertir en Estados Unidos con todas las facilidades. Le ofrecen montones de opciones inmobiliarias o de franquicia, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Usted consigue que lo ayuden a guiarse en el mercado norteamericano, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, todo. Incluso le pueden conseguir la viceresidencia si quieren irse a trabajar a Estados Unidos, como no poca gente lo está haciendo. Lamentablemente están pasando cosas como esa. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido del país. Es el que vende más rápido. Simplemente eso es lo que hace de Ángel Hey un ángel para Chile. ¿Te acuerdas de esa vieja novela de Bunster? Bueno, y continúo con miclimo.com, que entrega la mejor climatización del planeta, simplemente, estimados amigos. Probado, premiado internacionalmente, dispositivos espectaculares, funcionan en verano, en invierno, le dan calefacción, le dan refrigeración, filtran el aire, están conectados a internet. Les falta afilar el lápiz nomás o prepararle el desayuno. miclimo.com. Y termino este bloque, perdóname Jimena, con actualiza tu reglamento. Ya saben, los reglamentos de los condominios o de los edificios tienen que actualizarse una ley. Y queda muy poco tiempo para cumplir con la ley. Hay sanciones, como en toda ley que no se cumpla hay sanciones. Esto es obligatorio y no es sencillo. Póngase en manos de actualizatureglamento.cl. Son especialistas y le van a dejar tiki-taka su reglamento. Volvemos con Jimena. Yo te he escuchado con mucha atención todo lo que has dicho respecto a que hay cosas que recuperar, que hay cuestiones que todavía falta implementarlas. Yo creo que el tema de la paridad es un tema muy discutible. Yo no estoy de acuerdo en la idea de que mecánicamente tiene que haber mitad hombre y mitad mujeres. Yo creo en las calidades intelectuales. Y si eso resulta que un organismo está con puras mujeres porque son las mejores, o puros hombres que son los mejores, a mí no me parece problemático. Pero ese es un tema para otra discusión. Lo que yo quisiera saber es más precisión. Bendita la democracia, ¿eh? Claro. O sea, no sé si tan bendita, pero es mejor que otros regímenes. Nos da la posibilidad de... Es el mejor de los... Es mejor. Es cierto, es el mejor de los sistemas creados hasta ahora. Yo me gustaría que tuviera un poquito más de precisión en cuanto a el llamamiento, si estuvieras en la condición de hacer un llamamiento. Yo creo que lo estás. No es necesario ser el señor del PIN para hacer un llamamiento a la democracia cristiana. Basta con ser como tú, una personalidad que ha estado años ahí. ¿Cuál sería tu llamamiento? O sea, más allá de que hay que recuperar esto, que hay que recuperar lo del otro, ¿qué es lo nuevo que tú le dirías al pueblo demócrata cristiano y al pueblo chileno, que no es demócrata cristiano, pero más o menos circula en el territorio, digamos, del centro, más o menos? ¿Qué cosa, cómo lo diría? O sea, Eduardo Frei fue la revolución en libertad. Era una revolución, un montón de transformaciones, pero que se iban a hacer en libertad, a diferencia de las revoluciones socialistas. Ese fue el llamamiento de él. Después tenemos el llamamiento de la izquierda de ahora, que toma la forma de la proposición constitucional. Es todo un llamamiento. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Qué sería lo que ofrecería a tu juicio, o de que debiera ofrecer la democracia cristiana? Creo que siendo la democracia cristiana un partido lo más parecido, insisto, a lo que es el país, que es una suma, ¿no es cierto?, de miradas, de visiones que rondan más o menos en el centro de nuestra idiosincrasia. Mi llamamiento sería a jugarnos por construir un país en el que seamos capaces de lograr acuerdos sin imposición. Y lo digo porque cuando partimos este proceso queríamos pasar de la Constitución, no voy a entrar en los años, ¿no?, pero el 80 o el 2005, da igual,
que tenía un origen determinado donde se impuso una cierta mirada al resto. Y pasamos a este estado en el que nos encontramos hoy día, en que desde la otra trinchera le quieren imponer la mirada al país. Y de hecho, y quiero además precisarlo, porque siento que la Constitución o el texto constituyente que nos proponen pasa a ser casi como un programa de gobierno. Así es. ¿Ya? Es más que un texto constitucional. Es un programa de gobierno. El texto constitucional tiene principios, tiene marcos, define, ¿no es cierto?, cuáles son los principios inspiradores, define quiénes son las autoridades y define cuáles son los derechos y deberes de un país. Y esto la verdad es que va un poquito más allá. Entonces, mi llamamiento sería a que con profunda convicción seamos capaces de construir esa casa común que es la regla marco dentro de la cual nos movemos. Y que obviamente se va ajustando al tiempo en sus leyes especiales según las necesidades que un país tiene. Un país que tiene menor desarrollo productivo obviamente va a poder garantizar menos cosas que un país que tiene más desarrollo productivo, y es un tema de dinero al final del día. Y además a que nos comprometamos con obligaciones, porque si queremos tener un medio ambiente libre de contaminación, el primer compromiso es que no contaminemos. Bueno, yo creo que porque no es por arte de magia, ¿no? Ahí estás tocando un punto que me toca mi corazón. No sé dónde está exactamente, pero creo que tengo uno en algún lado. Y es que yo creo en la austeridad, en el esfuerzo y en sacarse la cresta y en la disciplina. Creo que incluso eso hace más feliz a las personas que el estar echados para atrás, tirándola por uña, esperando que le lleguen regalos. Esto de recibir y recibir, llámense derecho o llámense bonos, estar recibiendo cosas, derecho a esto, derecho a lo demás allá, derecho a no estudiar, derecho a trabajar menos, derecho a más festivo, derecho al derecho, al derecho, al derecho. ¿Y dónde están las disciplinas y los deberes? Si la vida social supone deberes. Y a mí me gustan los llamamientos como no les prometo otra cosa que sangre, sudor y lágrimas. O sea, estamos en guerra, estimado amigo, les dijo Winston Churchill, y tenemos que enfrentar eso. Nosotros en cierto sentido estamos en guerra. Estamos en guerra con facciones que quieren instaurar, que quieren imponernos una mirada que yo creo que es totalitaria o que conduce a un mundo semi-totalitario y ruinoso además. Creo que tenemos el ejemplo en Venezuela donde se dan las dos condiciones, ruina y opresión. Y eso hay que combatirlo. Esto no es una cuestión de meramente de buena disposición, de buena onda. Esto es una cosa que requiere decidirse a hacer sacrificio, a hacer esfuerzo. Yo creo, por ejemplo, que este país va a tener que ser reconstruido económicamente, políticamente, disciplinariamente. Los estudios, el mundo de los estudios, por ejemplo, que se ha completamente desconchiflado. Y eso requiere esfuerzo, eso requiere decir, vamos a remangarnos la camisa y vamos a trabajar. Y eso, además, si uno está pensando en su placer personal, nos da más satisfacción. Es como trabajar en un jardín plantando. Y no esperar que las plantas se planten solas, por así decirlo, y que las manzanas nos caigan en la boca pelada. Entonces, a mí me gustaría escuchar de ti y escuchar de alguien, porque yo ya estoy para escuchar, no para hablar a mi edad, una mirada que sea proactiva en ese sentido, Jimena, que le pida a la gente no estar esperando eternamente que les lleguen del cielo derechos y bonos y beneficios y dele con los beneficios, sino que les pongan tarea. Sobre todo a la gente joven, que se ha acostumbrado, yo creo, pues estamos con cosas las últimas 2 generaciones, yo creo, están mal acostumbradas, se criaron en un ambiente en que los papás les dieron todo, incluyendo algunos que no tenían dedos para el piano, les dieron derecho a la universidad. Y francamente un país no crece de esa forma. O sea, un país así se convierte en un país de zombies, en un país de parásitos. Un país esperando siempre que caiga el maná. Cuando uno mira la historia de los países que han salido adelante, se da cuenta, ¿no es cierto?, que el esfuerzo, que el sacrificio, que el sacarse la cresta al final del día fue lo que los marcó y marcó a la nación entera. Y yo siempre miro los alemanes. Los alemanes tienen mucho de eso. Bueno, totalmente. Alemania... después de la Segunda Guerra Mundial, con el castigo, ¿no es cierto?, que cierne sobre ella, toma la decisión de salir adelante contra todo tipo de reglas y de marcos que de ruina estaban en el suelo, ¿no? Sí. Siempre me acuerdo de la imagen de Dresden, es una ciudad hermosa, que la aplanaron. Y la bombardearon entera. Y tú vas a Dresden, cuando yo fui hace muchos años atrás, estábamos en... No puedo equivocar del nombre de la iglesia, pero la iglesia de Nuestra Señora creo que era.
y la tenían absolutamente digitalizada los alemanes, estaban todas las piedras a orillas del río y dispuestas en un plano para la reconstrucción. Tú vas hoy día y la puedes mirar en internet, está absolutamente reconstruida. Eso habla de una convicción, de fijarse un objetivo, de ponerle toda la energía y de, pese a la adversidad, salir adelante. Siempre dicen acá en Chile, cuando yo hablo de Alemania y digo, me gustaría parecernos a ellos, me dicen, sí, pero no somos los alemanes. Bueno, los alemanes se forjaron y creo que nosotros tenemos que forjarnos, y tú tienes razón en el punto de que vamos a tener que reconstruirnos, porque la destrucción moral, la destrucción económica, la destrucción en materia de seguridad es demasiado brutal. Es tremenda, es tremenda. Y no se quiere asumir como un desafío. Tenemos a un gobierno que está absolutamente desplegado en una campaña y parece que todo lo demás tiene que esperar al 5 de septiembre. No, y ni siquiera. Y no es así. No es así. La respuesta las demanda la ciudadanía hoy. Entonces, obviamente, yo creo en un país que se compromete, un país que empeña todo lo que tiene para salir adelante. No por nosotros, por nuestros hijos y nuestros nietos. Y no podemos seguir con esta cultura del tener y la cultura de la satisfacción inmediata. Y de recibir del Estado. Bueno, y de recibir del Estado. Si al final, además, porque por mucho que tú le instales, en un minuto va a colapsar. Porque no va a tener más que dar. No, y eso es lo que nos está pasando hoy día. Entonces, cuando piensa tú, Fernando, que llevamos, este es el 5º gobierno, en 20 años, y llevamos 5 reformas tributarias. ¿Y qué reformas se ha hecho a la productividad, al renovar nuestros esfuerzos en regiones? Nada. Nada. Entonces, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, esa es la fórmula. Y ha significado que escapan los capitales, los emprendedores, los talentos. Bueno, se está yendo todo el mundo. Esa es o sea, nos estamos quedando, no sé, en algunos casos porque no podemos irnos, porque estamos muy viejos, porque no tenemos ganas o lo que sea. Se está yendo, yo he contado acá muchas veces, profesionales, familias completas que están pensando en irse a España, a Estados Unidos, a otros lados, y el país se va descremando, va quedando ¿quién? Va quedando los que estiran la poruña. Bueno, pasó en un país. Bueno, pasó en Cuba. Pasó en Cuba. En Cuba los llamaron los gusanos después. Resulta que los gusanos eran los seres más productivos de Cuba. Y levantaron un Estado entero. Entero, absolutamente. Antes de continuar, ustedes me van a perdonar, Jimena ya me perdonó a priori, continúo con mis bloques, pues que hacen posible este programa. Yo aprovecho de contestar el teléfono. Los WhatsApp. Amigos, entrenainglés.com es la mejor academia para aprender inglés por razones muy simples. Los profesores son profesores de inglés, punto número 1. Punto número 2, las clases son online y esas son las clases más potentes que existen, especialmente en el caso de materias que hay que aprenderla en una interacción permanente con el profesor, y les ofrecen la oportunidad de que ustedes tengan una idea de lo bueno que son estos cursos tomando una primera clase en condiciones muy especiales, estimados amigos. Es una oferta muy interesante. Usted va a poder calar la sandía y se va a poder dar cuenta que efectivamente es como le estoy contando. Continúo con AutoWolf, la empresa que repara la carrocería de su vehículo en su casa en un día. ¿Qué más les puedo decir? Usted no se queda sin auto 15 días en un taller que no sabe qué es lo que están haciendo. Usted ve con sus ojos lo que están haciendo. Ellos le garantizan por un año, creo que por un año, si no es por más. Bueno, no le garantizan que usted no choque el auto y lo abolle, pero la calidad, la desabolladura, la pintura, de todo garantizado por un año en un día en su casa. Autowolf.cl. Continúo con Conserva tu Plan, que es un buffet que hace exactamente eso que está diciendo el título. Conserva su plan de ISAPRE. Si usted es una persona que tiene un plan de antes del año 20, si además usted tiene una edad en que ya le están empezando a puncetear de que tiene que pagar más o se tiene que bajar de plan porque usted se convirtió en una persona de mayor riesgo, eso lo hacen las ISAPRE porque son en el fondo compañías aseguradoras. No hay ninguna maldad, es la lógica de las compañías. Pero si usted quiere mantener su plan sin que le cueste un peso, póngase en contacto con Conserva tu Plan, que no le va a costar a usted nada. Ellos van a litigar su caso, ellos tienen otras maneras para resarcirse por esa labor. Y resulta que llevan más de 2.000 sentencias positivas, estimados amigos. Y antes de terminar este bloque, lo voy a terminar con Edisur, la editorial chilena que edita solo títulos importantes, como les he mostrado muchísimo.
ahora no lo hago porque tendría que pasar por encima de Jimena. Ustedes ya saben cuáles son. Local físico, compañía 1025. Pueden también adquirir en edisur.cl. Y regreso con usted, señora Rincón. Parece que yo no he visto todavía a nadie en este país, en la calle o en una sala de espera, que no esté con estos aparatos. La conectividad digital. Sí, yo le hago el quita a esta cuestión. Para mí esto es un teléfono nomás, no lo uso para nada más. Y uso re poco el teléfono, así que... Pero sabes que permite muchas cosas, Fernando. No, por supuesto, yo sé. Para mí es fundamental no solo porque me permite estar conectada con mi región, yo tengo 30 comunas, un electorado bien grande, sino que además me permite trabajar a toda hora. Tiene un costo personal alto, pero de verdad permite avanzar en todo segundo en temas muy diversos, desde temas de comités de vivienda, agua potable, temas de seguridad, hasta temas más políticos. Voy a ir a temas un poco más específicos ahora que de toda esta filosofía que estuvimos hablando del Partido Montecristiano, que es lo que corresponde, porque tú eres de ahí. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en que en tiempos como estos, de tensiones, todo el mundo muestra lo que es realmente, porque no pueden ocultarse ya tras la cotidianeidad. Y yo no sé si esta pregunta debiera hacértelo o no, de repente tengo mis dudas, pero la voy a hacer igual. A mí me ha parecido ver a muchos timoratos en política últimamente. Mucha gente que tiene miedo a que los funen, o que los persigan, o que los jodan en las redes sociales, que llaman, que son más bien redes patológicas de repente. Tienen miedo a perder pega, o tienen miedo que los acusen. Acabamos de ver un caso de un periodista bien conocido como Matías del Río, que lo sacan de un programa porque alguien dijo que no era imparcial. Habría sido imparcial si hubiera tenido una mayoría con el apruebo, pero como era una mayoría con el rechazo, entonces... Y en ese programa debo agregar que se censuró a una diputada, a la diputada Joana Pérez. No se le permitió terminar. Bueno, ahí tienen ustedes. Ese es el país para donde vamos cascando. Entonces, hay mucha gente timorosa de que le pasen estas cosas. Temerosa a perder la pega, temerosa a perder los negocios, temerosa a que los funen, temerosa a que les tiren una molotov. Y uno los ve en muchos políticos, en la derecha, yo aquí lo he dicho derechamente muchas veces, que nunca había visto tal atajo de cobardes como se han visto en la derecha en los últimos tiempos. No han sido capaces de defender yo no sé si tienen convicciones para defender, pero algo, cero. Y en otros sectores también. Yo en el programa de ayer hablé sobre el apruebo de Lagos y traté de encontrar una justificación. Me imagino que lo deben haber presionado mucho, incluso amenazado, y el hombre no quiere más guerra. Uno llega a una edad en que ya no quiere más guerra. Pero sea como sea el caso, ¿qué cuesta, Jimena, empujar un proyecto o resistir la presión del verdadero tsunami con tantos cobardes a tu alrededor? A ver, primero sobre el apruebo de Lagos, yo le tengo un gran cariño a los expresidentes, a todos. Yo también. De mi lado, salvo uno. Al expresidente Piñera no le tengo cariño, le tengo respeto, fue presidente de la República y creo que tiene mucha responsabilidad en lo que estamos viviendo, pero no quiero hablar de eso. Respecto del expresidente Elwin, que ya partió, infinito cariño y aprecio, también a la presidenta Bachelet con la que trabajé. Y con el presidente Frey y el presidente Lagos me une una cercanía y una amistad bien grande. Y quiero decir que yo no leo la apruebo de Lagos como una apruebo de Lagos. Yo me he leído 3 veces su carta. ¿Cómo lo lees tú? Yo lo leo como un llamado de atención respecto de que para los del apruebo está claro lo que el texto dice y cuál es la base sobre la que se paran. Y el llamado de atención que hace el presidente, a mi juicio, puedo estar súper equivocada y dispuesta a que me contradigan, es una afirmación respecto de que los que estamos por el rechazo no hemos dicho cuál es el texto que quisiéramos o cuáles son los principios o normas básicas que debiera tener un texto constitucional. Y ahí mi respuesta al presidente, si estuviera con él al lado, y insisto, yo me junto regularmente con él, no tiene que ver con esta ocasión en particular, siempre nos hemos juntado en su fundación o en su departamento, que tiene razón, pero lo que estamos evaluando es este texto, no otra cosa. Ese es el punto ahora. Tal como él lo ha dicho, este texto tiene problemas. Y uno se para desde esos problemas para decir si lo acompaña o no lo acompaña.
¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros? Y ahí yo me siento bien protagonista. Primero, una reforma que hemos impulsado y que se ha aprobado transversalmente en el Senado de rebaja de quórums a la actual Constitución, a los 4/7. Y segundo, un proyecto que mañana va a ingresar al debate legislativo, que es establecer, de ganar el rechazo, cuál es el camino para escribir esa nueva Constitución. ¿Y cuál será el paso siguiente? Bueno, que digamos cuáles son los principios inspiradores de ese nuevo texto. Digo una cosa, ¿cuál sería ese camino para hacer una nueva proposición? Porque hay muchos que temen que si se repite la payasada de la convención con un mecanismo electoral que dio resultados absolutamente como de un circo, ¿para qué vamos a recordar las payasadas que vimos ahí y el mecanismo que los llevó ahí? Personas con 10 votos llegaron a la convención. Yo creo que ahí Fernando fallaron varias cosas. Primero, que los independientes no eran independientes y se vistieron, ¿no es cierto?, de este aura independiente que no era tal. Segundo, que el sistema electoral que se ocupó no era el adecuado. Tercero, que los pueblos originarios tenían una representación absolutamente distinta a los de los no originarios, estableciendo al final una sobrerepresentación que no correspondía. ¿Nosotros somos no originarios? Mestizo, ya. No sé. Pero... Bueno, esa es otra discusión, ya, para no meternos pero para ocupar la terminología que hoy día se ocupa, ya. Entonces, claro, al final se estableció un sistema que hizo que cada uno fuera por su cuota, ¿no es cierto?, de lo que quería lograr. Y negociaba con el vecino, y al final se estableció este texto que tiene tantos problemas, desde redacción hasta... Problema de decir poco, ¿ah? Bueno, estoy siendo magnánima. Pero creo que eso obviamente es algo que se tiene que abordar en el próximo texto. No quiero decir yo cómo lo haría. ¿Pero por qué no? Porque el desafío es, primero, que quede claro que si gana la opción rechazo, viene un proceso para escribir esa buena nueva Constitución. Y no es que nos quedemos con la vigente, porque ese es el temor, ¿no es cierto?, que desde la PRO le instalan a la ciudadanía y le dicen, usted se va a quedar con la Constitución de Pinochet, entonces tiene que votar a prueba. Pero no era la Constitución de Pinochet, primero. Es que no quiero que nos metamos en esas profundidades, porque estoy hablando de la campaña. ¿Y la campaña qué es lo que instala? Instala medias verdades. Y te dicen... Qué pena. Bueno, pero así son las cosas, ¿no? Y mentiras enteras, además. No y mentiras enteras muchas veces, y después, perdón, muchos de los que instalan estas mentiras enteras o medias verdades dicen no se guía por los fake news. Y la verdad es que vienen desde ahí mismo. Pero lo que trato de decir es que como está esta odiosa discusión que tiene dos dimensiones o dos espacios, que es que si usted no vota por el apruebo, se queda con la Constitución de Pinochet. ¿Por qué? Porque los que negociaron ese 15 de noviembre del 2019 cometieron un error, a mi juicio. Y es que todos estaban convencidos de que el proceso iba a ser tan impecable que nos iba a permitir tener un texto unitario. Y entonces consignaron que si ganaba, ¿no es cierto?, el rechazo, seguía vigente el actual texto. ¿Y qué es lo que dijo la ciudadanía? Que no quería el actual texto, y lo dijo en un 78%, ¿no es cierto?, de los electores. Entonces, eso tenemos que resolverlo. Bueno, ¿cómo se resuelve? A mi juicio, con una obligación y un mandato constitucional al presidente de la República respecto de que tiene que mandar un nuevo texto para que iniciemos ese proceso, que va a tener que ser más acotado, que va a tener que tener bordes definidos, que no puede dejar abierto, ¿no es cierto?, el que cualquiera entre. ¿Quién hace ese texto, a tu juicio? ¿Quién debiera hacer ese texto? Yo creo que esa es una definición de la ciudadanía. Y si tú miras... Pero seamos realistas, la ciudadanía no tiene idea, todos los que rechazan la Constitución pinochetista y repiten como loro la frase de la Constitución es pura y todas esas frases estúpidas, no saben ni siquiera dónde se vende la Constitución, no la han tomado en sus manos, no han leído ni el primer ahora artículo. El gobierno se les regala. Entonces, la proposición, pero no la antigua, no tienen idea, han vivido años bajo esa Constitución pinochetista y no les ha pasado nada, han vivido perfectamente, pero les metieron en la cabeza que es una cosa diabólica. Ahora, yo voy a otra cosa. Convengamos. Yo creo que el texto debería escribirlo gente que sabe, de todos los partidos, Fernando, no cualquier pelotudo. Convengamos, Fernando, que eso que se metió en la cabeza se metió también porque hubo mucha negativa de hacer transformaciones en temas que eran importantes. Te voy a poner uno. A mí me tocó encabezar muchos como ministra, pero te voy a poner uno. El tema de cambiar las reglas de la negociación colectiva. Terminamos con el Tribunal Constitucional entre medio. Y cuando tú miras lo que fue esa reforma, no significó ni el caos, ni la hecatombe, y había mucho miedo que se metía, ¿no es cierto?, desde ciertos sectores
para no hacer modificaciones que eran necesarias. Bueno, y por eso significa entonces que se podían hacer modificaciones sin tirar todo por la ventana. Esto me recuerda a esa vieja frase de no bote la guagua con el agua sucia a la bañera. Porque resulta que si tú pudiste modificar el tema laboral en la Constitución pinochetista, significa que se pueden modificar otras cosas. No es necesario echar todo por la ventana y ponerlo en manos de una manga de ignorante. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hubo gente preparada y gente no preparada en la convención. Por lo tanto, lo que venga tiene que ser más acotado, con un menor número de participantes, probablemente con reglas más claras de elección. Ojalá. Pero es algo que yo creo que merece ser resuelto por la ciudadanía. Mira, yo al final, Fernando, creo que más democracia no hace mal. Pero obviamente, después de esta experiencia, con ciertos resguardos yo que creo son en la necesarios. democracia acotada, no creo en nada absoluto, porque bueno, nada absoluto es bueno. Absoluto por cierto. termina la democracia, lo explicó Aristóteles, no es invención mía, termina en demagogia, termina en y luego por eso termina en dictadura. Sí, y por eso ese es el gran drama de cómo se establecieron las reglas del juego en este proceso, donde se permitió que los independientes se expresaran, pero de independientes no tenían nada. No, eran marionetas de, tú sabes de qué partido eran, entonces es que es el que realmente está gobernando este país en este momento. Tenía un tema muy pequeñito, pero yo no sé siquiera si es tema, pero es algo preocupante y yo, en cierto sentido, un indicio de los tiempos. Esto de las casas marcadas, por ejemplo, me parece. A mí me recordó esta historia bíblica de cuando los judíos estaban en Egipto y marcaron sus casas para que no entraran las pestes. Sí. Bueno, esto es para marcar a las casas que no hay que asaltar, a las casas que no hay que ir a funar, los buenos que aprueban, marcados para que se salven de la peste. Yo lo encuentro muy, ya ni siquiera estalinista, yo lo encuentro ya de cacería de brujas, lo encuentro siniestro, para serte franca. Mira, yo estaba haciendo un cálculo simple. La campaña que ellos anunciaron era 2 millones de casas por el apruebo y que las iban, ¿no es cierto?, a identificar. Solo desde el punto de vista del costo, esos son 400 millones de pesos, por lo bajo, ¿ya? El sticker ese famoso. Del gobierno que está informando. No es el gobierno porque es el comando de la prueba. Está bien, pero sí. No quiero hacer acusaciones así. ¿De dónde salió esa plata? No lo sé. Van a tener que rendirla. Eso está dentro de la obligación. Tú sabes que cada comando de organización de la sociedad civil autónoma puede gastar hasta 150 millones. Esto no sé si va por los partidos, no tengo idea. Algo que van a tener que explicar. Pero además, porque es cierto que en campaña, yo he sido candidata, uno va a la casa y le dice, ¿cómo está, don Fernando? ¿Usted me apoyaría a mí? ¿Está dispuesto a poner un letrero? No. Y tú dices que sí o que no. Ya. Y si dices que sí, tienes que firmar una autorización. Y esa autorización se tiene que acompañar ante el CERVEL. Si no, estás rompiendo las reglas de la propaganda electoral. Entonces aquí tenemos un tema de costo, de financiamiento, quién financió, de dónde salió la plata, si se está rindiendo. Y por el otro lado, el tema de la autorización de cada casa que recibió este sticker. Bueno, ahora y ya tenemos varias denuncias de personas que dicen que no han autorizado. En el contexto del propio presidente de la República haciendo lo que se le da la gana con la campaña, uno tiene la sensación que ya no hay regla ni organismo contralor que fiscalice ninguna cosa necesariamente, de verdad, y que tenga resultados. Esa es la realidad. Por ejemplo, el costo de las campañas, cuántas veces se ha sobrepasado y se anuncian estudios y sanciones y cosas y no pasa absolutamente nada. ¿Tú sabes y ahora que a mí me menos. multaron? ¿A mí me multaron? ¿Te multaron? A mí me multaron en mi última campaña senatorial. Hubo una denuncia que llegó tiempo después. Yo no tuve derecho ni siquiera a pataleo y tuve que pagar por haber hecho, la acusación era campaña fuera de tiempo. Tuve que pagar 12 millones de pesos y tuve que pactarlos con el Servicio de Impuesto Interno y lo estoy pagando en cuota. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bueno, 24 meses. Eso no creo que le pase al señor presidente bueno, de la República. yo por lo menos puedo dar fe de que estoy pagando ahí mi multa. No pude ni siquiera reclamar porque no se me notificó en tiempo y forma. Y bueno, y dije, no quiero estar expuesta a escarnio público, así que ahí estoy pagando. Vengo a tomarme voy a tomar la libertad, lo voy a hacer igual de todas maneras, de ver mi último bloque publicitario y luego voy al final de la conversación. No quiero, y tiene mucho compromiso, entiendo, Jimena, sí, más ratito, así es que
Les recuerdo kmmillas.cl. Si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, ya sabe dónde ir. kmmillas.cl, se las van a comprar y usted se va a evitar la desagradable sorpresa de ver que las 100.000 millas que tenía y que usted creía que le iban a borrar para siempre, se las borraron de un día para otro, que es lo que hacen las empresas. Continúo con compreoro.cl para que compre oro o plata, el metal precioso de verdad, para que usted tenga un resguardo, un objeto valioso que puede llegar a cualquier parte, y en cualquier parte se lo pueden comprar. Si usted lo quiere vender, lo puede comprar en compreoro.cl o en el local de ellos en Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Continúo con el buffet de Patricia Stocker, que ya saben, se encarga de registrar marcas, defenderlas, conservarlas, renovarlas, en Chile y en el extranjero. Entiendo que es uno de los más importantes a nivel mundial, buffet que se dedican a eso. patriciastocker.com. Registre su marca, amigo, porque le puede costar caro no tenerla. Cualquier día aparece un fresco que la había registrado antes y se le acabó el negocio. Le ha pasado a mucha gente. Sigo con Lavoclub, el detergente que me permite a mí mantener mi piel tan delicada, a pesar de que lavo plato todos los días. Detergente para la loza, detergente para la ropa, ambos biodegradables, ambos hipoalergénicos, ambos de gran calidad, ambos amistosos con el medio ambiente porque los envases son reciclados permanentemente. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, espacioajedrez.com, donde estamos en los últimos días para matricularse en los cursos de ajedrez a cualquier nivel. Si usted no sabe nada, hay un curso para usted también. Los cursos se dan una vez a la semana por Zoom. Si usted perdió un curso, no hay problema, baja el video, puede bajar todos los videos de todas las clases, por lo tanto va a tener el curso a su disposición per sécula. 21 lucas mensuales, la nada misma, estimados amigos. Fuera de las clases hay un montón de otras actividades paralelas, ejercicios grupales, una cuenta para jugar ajedrez con cientos de otros miembros, un montón de cosas más, todo por miserables 21 lucas mensuales. ¿Cuáles son tus próximos pasos en virtud de todas estas situaciones melodramáticas que hemos estado conversando? ¿Qué piensas hacer hoy, mañana y pasado en términos políticos? Porque todas estas cosas se tienen que concretar en acciones específicas. Uno se presenta a una elección, o uno hace una convocatoria, o uno llama a una asamblea, algo hace. ¿Qué tienes en mente? A ver, hoy día efectivamente tengo una agenda intensa, trabajando por dar a conocer mi mirada de este texto. Yo creo que este es un mal texto para el país. Ese es tu mensaje, es un mal texto. Es un mal texto para el país, no le hace bien al país, no resuelve los problemas del país. O sea, tú rechazas. Yo rechazo, lo he dicho de todas las maneras habidas y por haber. Y no voy a descansar hasta que tengamos esa nueva casa de todos. Y yo creo en ese concepto, creo en un concepto en el que seamos capaces de aunar miradas. Esa es una constitución. Exacto, donde obviamente todos transan algo, porque, por supuesto, porque eso es la imposible política. que el 100% esté de acuerdo, La política pero que nos es permita un marco común. Alemania logró hace más de 60 años, casi 61 años, darse una norma fundamental que era transitoria. Y hasta el día de hoy no la han cambiado porque les ha permitido a ellos seguir adelante. España lo hizo en un proceso impecable el 78, donde participó aprobando el texto más del 92% de los electores, y no la han cambiado hasta el día de hoy, sabiendo que tiene temas que no acomodan, pero que no quieren correr el riesgo de desarmar algo que les ha permitido desarrollarse. Y yo voy a trabajar para tener ese texto. ¿Cómo? A través de las reformas constitucionales que hemos impulsado, en el despliegue territorial, explicando mi postura y haciendo lo que sé hacer. Desde los 14 años participo en política con convicción y no voy a renunciar. No te latea nunca. Yo una vez conversaba con el piloto de carreras Salazar, ¿te acuerdas de Salazar? Sí, sí. Y una vez le pregunté. Que el otro día me discutían que había participado en un Fórmula 1. No, sí participó. En Fórmula y yo 1. le pregunté una vez, oye, ¿no te caería ahí de repente estar ahí corriendo a 300 kilómetros por hora y poder sacarte la grieta? Sí, en realidad de repente me digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No te pasa lo mismo? Muchas veces, sobre todo cuando pienso en mis hijos y en mis nietas, me pasa eso. Pero mis padres me enseñaron a pelear por las cosas en las que creía y aquí estoy. Aquí está. Bueno, no quiero quitarle más tiempo a Jimena, que de aquí de mi casa, donde hacemos este programa, va a partir volando a otro lado y después creo que tiene otro lado y así sucesivamente. Lo que tú dijiste de España, no sé si te das cuenta, pero yo creo que vale también para la constitución que tenemos. Se le pueden hacer mejoras sin tirar la casa por la ventana, sin crear estas situaciones de tensión, sin despertar a los monstruos, al Godzilla. Si uno compara, Fernando, y solo como dato, si uno compara la propuesta que la presidenta Bachelet
mandó a discusión legislativa, después de haber hecho un proceso participativo que convocó a más de 200.000 personas en el país, muchas más que las que convocó este proceso, la verdad es que era distinta a la del 80 o a la del 2005, pero no era radicalmente distinta. Y lo digo porque efectivamente hay que mejorar las cosas que están mal. Y esta propuesta, la que tenemos encima de la mesa, es muy distinta a la que la presidenta Bachelet mandó a discusión. Esto que tenemos en la mesa es un engendro. Jimena ha sido más suave que yo, por supuesto. Maritorio, ¿sabes lo que es el maritorio? Dígame. No, yo no sé, ¿tú sabes? Maritorio. Maritorio. No. Sí, es un concepto que está en el texto constitucional. Bueno, se inventaron cada tontería, francamente. No existe en el derecho internacional. No sé, maritorio. Se defiende... el territorio marítimo, maritorio. Huevotorio deben haber inventado también, considerando lo que hemos escuchado y visto en ese sector. Bueno, estimados amigos, ha sido un programa muy especial. Ustedes saben, les consta que yo he hecho no más de 4 o 5 programas así conversando con alguien. Y la verdad es que yo no soy muy adicto a las entrevistas. No soy bueno, lamentablemente no pudo estar Nicole, que era la que realmente sabe hacer entrevistas. Así es que todos van a decir, uy, se farreó el entrevistado. Esa frase es típica, tú sabes. Siempre uno se farrea el entrevistado. Digan todo lo que quieran. Bueno, muchas gracias. Te acompaño Fernando a la puerta, como dice un amigo mío, para asegurarme que no regreses. Y te deseo mucha suerte en esto, porque realmente el país necesita salir de este dilema que simplemente es destructivo. Vamos a trabajar por eso, de todas maneras. Bien, y aquí termina el programa. Nos estamos viendo mañana, estimados amigos.